Bueno, pues vamos con este mar y montaña. Yo creo que puede quedar una cosa bastante cachonda. Necesitaremos una buena panceta, necesitaremos col, patata, limón, una nuez de mantequilla, unas sardinillas en lata, en este caso son picantes, a mí me gusta mucho el picante, una demi-glace que ya tengo previamente hecha, pero os contaré ahí que hay un truco bastante chulo para estos días y bueno, para después del confinamiento también. Un buen vinagre, en este caso yo utilizo uno de arroz, pero bueno, el que tengáis por casa, sal, pimienta y unas hierbas. Ahí también os contaré algo bastante útil para tener en casa. Eh, y nada, sin más dilación arrancamos este mar y montaña de panceta con sardinas picantes. Bueno, y vamos a empezar con la receta. Una cazuela con una vaporera, agua hirviendo. Si no tenéis vaporera, no os preocupéis. En una cazuela normal y corriente con agua, un poquito de sal y vamos añadiendo los ingredientes. Añadiremos las hojas de col, añadiremos las 3 patatas, 4, depende de los que vayáis a ser, previamente muy bien lavadas, porque las vamos a cocer con piel, y añadiremos la panceta. Esto, lo más importante son los tiempos de cocción. La patata sabéis que tarda más o menos 20 minutos, la col puede tardar unos 25 minutos, más o menos. La panceta dependerá del grosor, del tipo de panceta que tengáis en casa, que hayáis podido conseguir. La vais pinchando con un cuchillo y cuando tenga la textura que a vosotros os agrada, la retiráis. Mientras se va cociendo, vamos a aprovechar las hierbas que teníamos, que os había dicho que tenían un truco, y es que para estos días, como no podemos conseguir hierbas frescas a diario, lo que yo hago es, cuando voy a hacer la compra semanal, cojo un ramillete bien hermoso de perejil o de cilantro, las hierbas que vaya a gastar en esa semana, las deshojo, las envuelvo en un papel de film y las congelo. Entonces voy sacando a diario para las elaboraciones que voy necesitando. Así no se hacen amarillas, ni se resecan, ni se pierden. Y las tengo ahí perfectamente conservadas de una semana para otra. Sobre esas hierbas añadimos un poco de sal y añadimos el aceite de la lata de las sardinas. Es un aceite picante, es un aceite con sabor a sardina, es un fantástico ingrediente que no tenemos por qué desperdiciar, porque además le va a dar un punch al plato, le va a dar una gracia. Utilizamos el mortero y hacemos una majada tradicional con las hierbas, la sal y el aceite de sardinas picante. A medida que los ingredientes vayan teniendo el punto de cocción que necesita cada uno, los iré retirando y a continuación os explico el resto de pasos. Vale, pues como os dije, he ido sacando ingrediente por ingrediente respetando las cocciones. Primero la patata, las he pelado en templado, las he machacado con un tenedor y ahora le voy a añadir la nuez de mantequilla y le he puesto un poco de sal y pimienta. Hacemos un puré machacando la patata. Como la patata está templada y la mantequilla la tenemos a temperatura ambiente, se va integrando la mantequilla con la patata, con la sal y con la pimienta. Y tenemos el puré listo. Lo reservaríamos. Por otro lado, tengo la col, la he sacado en un punto de cocción, a mí me gusta ni crudo ni muy hecho, por la textura, por la mordida que tiene la col. La vamos a aliñar como si fuese una ensalada. Vamos a utilizar un aliño
de vinagre y vamos a utilizar el aceite que teníamos mezclado con las hierbas para aliñar esta col y que vaya macerando con esos sabores mientras vamos terminando el resto de pasos. Bien, tengo esta olla caliente y aquí viene el siguiente truco. Añado la demi-glace. La demi-glace es una elaboración que normalmente en los restaurantes hacemos durante 10, 12, 14 horas, incluso de un día para otro. En casa no podemos hacer eso, no podemos tener un fuego ocupado todo ese tiempo, el gasto sería una locura. ¿Qué hago? Bueno, pues el otro día tenía un pollo asando en el horno. Cuando terminé de asar el pollo, en lugar de echar a lavar esa bandeja directamente, la puse sobre la placa vitrocerámica, le añadí un chorro de vino y desglasé todos los jugos del pollo de esa bandeja. Despegué todos los jugos del pollo. Lo pasé por un colador y lo guardé. Al día siguiente me hice una menestra de verduras. El agua de la menestra de verduras es un caldo fantástico. Pues en mi caso llevaba col, brócoli, nabo, chiribía, alcachofa, llevaba un montón de verduras. Ese caldo que hice, lo guardé también. Tenía el caldo del pollo, tenía el caldo de las verduras, los mezclé, les añadí un poco de vino, que tenía un poquito de vino ahí, y lo dejé reducir. Y tienes una demi-glace hecha en 1 hora, que para este resultado de platos en el último momento en casa nos va fenomenal. Tengo la sartén caliente, la panceta fue lo último que saqué en ese momento. Entonces, sobre esta sartén muy caliente vamos a poner la panceta para que se marque, para que coja un color dorado bonito, mientras vamos reduciendo lo que nos queda de la demi-glace. Cuando esté listo, pasaremos a emplatar y veréis el resultado final del plato. Y pues vamos a terminar el plato. Tenemos el puré de patata templado con la mantequilla, lo ponemos en la base. Sobre esa base de patata vamos a añadir la hoja de col previamente aliñada y macerada. Sobre esa hoja de col colocamos el taco de panceta y sobre ese taco de panceta vamos a empezar a poner las sardinas. Una, dos, también dependerá de las sardinas que tengáis vosotros, del tamaño que tengan, de cuánto comáis. Añadimos las hierbas de la picada que teníamos en el mortero, intentando que no caiga mucho aceite porque ya habíamos aliñado previamente la col, y terminamos con la demi-glace caliente, napándolo. Perfecto. Para darle un toque de frescor tenemos el limón, le damos una ralladura de limón y aquí tendríamos nuestro plato de panceta con sardinas, con col. Yo creo que es un plato bastante cachondo, con cosas que podemos tener en casa en estos días difíciles, que podemos sacarle un rendimiento lucido, bonito, rico, tener a los nuestros contentos y bueno, salud.